Buenas, mi nombre es Julián Díaz y esta es parte de mi proyecto MOXI para el Seminario de Investigación Costa Rica y el Mundo de la ULACID. Y bueno, básicamente yo quería iniciar hablando de la pregunta generadora del tema. El informe del Estado de la Nación muestra retos para Costa Rica en diversos indicadores, en el camino al desarrollo, la crisis sanitaria, económica y ciudadana generada por el COVID-19. ¿Será una marcha atrás en estos indicadores o una oportunidad para reconstruir la ruta? Entonces, con base a esta pregunta me gustaría interiorizar y realmente analizar cómo podríamos utilizar estos indicadores de una manera positiva para maximizar el progreso del país. Sin duda alguna, el país nunca ha estado en una situación como esta y personalmente veo el virus como una oportunidad para reivindicarnos, retroceder, analizar y realmente ver los aspectos que debemos de cambiar y en cuáles debemos de trabajar. Entonces veamos los aspectos positivos y negativos de la pandemia. En media pandemia hemos visto cómo el gobierno se ha enfrentado a un deterioro de la confianza ciudadana hacia la institución, donde la población realmente es más crítica, pide más ajustes de cuentas y quiere ver el panorama entero de lo que el gobierno está haciendo. Entonces esa pérdida de credibilidad ha sido una lucha constante durante este periodo de pandemia, de la cual el gobierno ha estado trabajando para poder lograr de que la ciudadanía realmente confíe en sus planes. El golpe de la pandemia repercutió en la economía de Costa Rica y realmente ahí fue donde vimos que distintas industrias como el turismo, el comercio, la exportación son partes fundamentales de nuestro día a día. Entonces es un área de mejora y ver cómo podemos empezar a digitalizar ciertos procesos, siempre y cuando se puedan, para lograr que el impacto de este tipo de incidentes sea lo menor posible. La brecha digital, por otra parte, es muy evidente, donde el sistema educativo tuvo que básicamente improvisar para poder dar las clases virtuales. Y no solo instituciones públicas, instituciones privadas y áreas de enseñanza. Entonces, algo que a su vez desencadenó este problema fue también la visualización de la desigualdad en otras zonas y hogares, ya que las plataformas tecnológicas en muchas de ellas no son una opción y la digitalización es casi nula. Zonas indígenas, zonas alejadas, zonas rurales, zonas donde no hay conectividad, ellos realmente no tienen esta opción de clases virtuales, de virtualizar el estudio. Entonces básicamente pasó de reducirse de algo a nada. Y bueno, esto es preocupante porque realmente está afectando la educación del país y el alfabetismo. Por otro lado, el desempleo, la informalidad y los conflictos sociales han dado mucho que hablar en la pandemia. Esta pandemia se ha visto caracterizada por movimientos antirracistas influenciados por Estados Unidos y por otros países, y movimientos feministas con casos que nos han impactado, como por ejemplo el caso de Allison. Entonces son claros indicadores de que el país necesita reinventarse para lograr una sinergia en su estado social y para poder volver a estabilizarse, volver a tener control del pueblo. Y es que otro ejemplo de esto son las protestas, los sindicatos y las manifestaciones. Esto es un claro ejemplo que perdimos esta estabilidad y que realmente la necesitamos y mucho más en estos momentos. Pero bueno, no todo es malo realmente. Los ticos nos cuesta mucho ver lo bueno. Y es que, por ejemplo, el sistema de salud es un ejemplo muy claro. Siempre hemos hablado y nos hemos quejado de la caja, del seguro, pero el sistema de salud de Costa Rica ha sido impactante y ha sido alabado no solo por organizaciones internacionales, sino también por muchos medios de prensa extranjeros. Costa Rica nunca ha tenido un sistema de salud tan sólido como lo tiene hoy, y esto realmente no es tan nuevo. En el 2015 la OCDE nos catalogó como un país con un sistema de salud comparable al Reino Unido y a Suecia, y con unas estadísticas y unos indicadores muy positivos. Entre muchos estudios más que hizo con economía, inversión en la parte social, en la educación, la salud salió como tal vez la más ganadora, y efectivamente se ve como distribuimos perfectamente la inversión en salud en equipo, en material intelectual y también en los pensionados.
Entonces, Costa Rica, con ese sistema de salud tan estable, ha logrado tener esta red de casi 1.350 instituciones o áreas del Ministerio de Salud, como EBAIS, hospitales, centros de atención especializados, para asegurarse que todo el país está cubierto por él. Pero lamentablemente nos cuesta mucho ver este beneficio porque no tenemos un punto de comparación. Entonces, yo creo que en este momento de pandemia la respuesta tan perfecta y profesional que el Ministerio de Salud es un claro ejemplo y es un reflejo de lo poderoso que puede ser nuestro sistema de salud. Y a nivel país, esto no solo se demuestra en la pandemia, sino también en los otros indicadores como la cantidad de PIB que invertimos en la salud, o tal vez la reducción en las tasas de mortalidad infantil o de mortalidad maternal. Por otro lado, la situación ambiental es muy positiva también. Nos dimos cuenta que el COVID realmente rompió esos tabúes. Por ejemplo, el teletrabajo, la movilidad. Todo esto no era tan necesario. Las bicicletas se convirtieron en el mecanismo de transporte más popular y más vendido. Nos hicimos fan de las bicicletas. Y todo esto realmente tiene una repercusión ambiental muy positiva. La emisión de gases ha bajado drásticamente y la contaminación en ríos y suelos nunca ha sido mejor que antes. Entonces, no todas las consecuencias de esta situación son malas. Efectivamente, hay patrones que queremos mantener después de la pandemia. Después de todo, la pandemia realmente nos dio esta claridad para poder ver en qué áreas estamos estancados, en qué áreas necesitamos mejorar. Y el COVID realmente fue esa dosis de realismo y sensatez que necesitábamos para darnos cuenta de todo lo bueno y todo lo malo que tenemos. Entonces yo creo que esta crisis nos va a servir para poder observar qué está mal, ayudar a mejorarlo y seguir trabajando tan fuerte como podamos para lograr luchar constantemente a construir esa ruta al progreso de la que hablamos al principio en la pregunta generadora del tema. Entonces me parece muy importante que analicemos estos temas, que seamos más objetivos y que analicemos todo el panorama en vez de solo ver lo malo en toda la situación. Muchas gracias.